soy un mochilero de larga trayectoria, y en la primavera del año 2010, hice un viaje a Bulgaria para explorar algunas regiones de las que había oído hablar. Ya había realizado algo de mochilero por Europa y algo de alpinismo en Francia, así que estaba ansioso por añadir nuevos lugares a la lista de sitios que había visto. Específicamente, había oído hablar de una nueva provincia en Bulgaria llamada Montana, que será familiar para casi cualquier oyente de Estados Unidos. Montana es una palabra presente en varios otros idiomas alrededor del mundo, y significa montaña. Esta provincia de Bulgaria es conocida por sus sublimes características montañosas y sus vistas y miradores serenos. Me estaba hospedando en una ciudad llamada Sofía, que es la capital de Bulgaria. Es una ciudad antigua, ubicada en el corazón del desierto de los Balcanes. Las colinas verdes ondulantes se transforman en la base de las montañas de los Balcanes, una imponente muralla de belleza escarpada. Bulgaria es una nación de durabilidad inquebrantable, y esa fortaleza duradera se refleja perfectamente en la monumental estructura de su cordillera montañosa. Pasé los primeros días simplemente deambulando por la ciudad. Nunca había estado en Sofía antes, y quería experimentar la cultura búlgara. La comida era increíble. Encontré muchos guisos y panes deliciosos, que afirmaban ser de recetas muy antiguas. También había algunos chefs más modernos en restaurantes más contemporáneos, y tenían ensaladas de jardín frescas con hierbas silvestres, platos principales de pescado fresco, incluso comida callejera frita. Honestamente, me recordó un poco a Praga, con esa política de puertas abiertas en el centro, con toda esa gente hermosa caminando. Había mucha arquitectura oscura y impresionante, estatuas geniales, puentes históricos. El lema de la ciudad era algo como siempre creciendo, nunca envejeciendo, algo por el estilo, y honestamente era muy acertado. Era como un lugar detenido en el tiempo. Con eso dicho, había algo pasando en Sofía durante mi viaje. No había reunido todas las piezas, pero parecía haber algo sobre una ola de crímenes, algunas personas huyendo, algo así. Todo parecía bastante contenido, hablado incluso en los periódicos locales, como si fuera una carga continua con el mismo grupo de personas. Le presté muy poca atención. Cuando comencé a hablar con la gente del área sobre mi interés en hacer senderismo por las montañas de los Balcanes, me señalaron con severidad y me advirtieron sobre una zona que debía evitar. Me dijeron que nunca entrara en ninguna de las cuevas, sin importar la situación, que no me adentrara bajo tierra. Era raro, pero tenía mis propias teorías sobre por qué sugerían eso. Bulgaria fue ocupada durante la Segunda Guerra Mundial, y leí que había muchos búnkeres antiguos, instalaciones de almacenamiento de tiempos de guerra bajo tierra. Aprendí esto porque, como excursionista, necesitaba estar al tanto de los peligros que acechaban en el área. Esta fue la primera vez que las minas terrestres estaban en la lista. Algunas personas literalmente sacaron mapas y me mostraron dónde no debía ir. Desearía haber prestado más atención. Miré, sonreí, asentí, pero realmente no los escuché, ya que había una barrera del idioma. Ya estaban siendo bastante vagos. Empaqué mi equipo y tomé el sendero que más me atraía a la mañana siguiente. En ese punto de partida encontré a varias personas preparándose para ascender a los Balcanes. Muchos de ellos eran extranjeros como yo. Resultó ser una gran temporada turística para Sofía, ya que estaba junto a turistas asiáticos, alemanes y otros estadounidenses. Fue agradable escuchar algunas genuinas voces del Medio Oeste por ahí. Mientras el grupo comenzaba a irse, me di cuenta de que la mayoría de ellos iban en la misma dirección. Yo no quería caminar junto a nadie, y un acantilado muy empinado y escarpado me llamó la atención en la dirección opuesta. Seguí el mismo camino que los demás por un tiempo antes de desviarme, y tomar un sendero secundario a través de un par de colinas cubiertas de hierba. El sendero que estaba tomando era mucho más inclinado y empinado. Rápidamente me quedé sin aliento. Marqué mis pasos para mantener mi energía y resistencia, sin sentido en agotarme en el primer kilómetro. Conforme avanzaba la mañana, la colina escarpada se transformó en una caminata más placentera por un campo de rocas, que estaba situado en algo así como una meseta en la montaña. Esta cordillera es enorme. Se extiende por kilómetros y se eleva cientos de metros. Hay todo tipo de características geográficas anidadas en su seno, pues resulta que la ruta que decidí tomar me llevó justo al corazón de la zona que los lugareños me habían dicho que evitara. Para cuando llegó el mediodía estaba listo para tomar un descanso corto, disfrutar de las vistas,
comer un almuerzo pequeño, tal vez, y en general recuperar el aliento. Me salí del camino, me acomodé en una pequeña depresión en lo alto de unas rocas, saqué mi comida. Era increíblemente tranquilo, más allá de hermoso, brillante pero no demasiado cálido, simplemente perfecto. Mientras me sentaba allí y comía, miré a mi alrededor. Creí escuchar pasos que se acercaban desde detrás de mí y luego también desde la izquierda, en la dirección del sendero. Después de un rato, me giré y vi a alguien descendiendo desde la cima. Lo observé caminar un poco, preguntándome si debería gritarle un hola. Supuse que era otro turista, aunque probablemente no querría ser molestado. A medida que se acercaba pude notar que era un local. Llevaba ropa muy sencilla, lucía sucio, sus botas estaban gastadas hasta casi nada. Caminaba con una forma de andar agitada, lo que implicaba que podía estar borracho o herido, tal vez incluso hambriento, es difícil decirlo. Solo sé que caminaba de manera extraña. Siguió su camino cuesta abajo y desapareció. Eventualmente ya no pude escucharle más. Verlo me hizo sentir curioso, y si quería mantener buen ritmo y aún llegar a la cima, necesitaba moverme yo mismo. Terminé mi comida. Empaqué y seguí ascendiendo la montaña, en dirección opuesta al hombre que acababa de ver. Después de una hora o así, comencé a ver sistemas de cuevas por todas partes, bocas a izquierda y derecha. Recordé rápidamente todas esas advertencias de los ancianos. Me di cuenta de dónde estaba y recordé al tipo que había visto. ¿Qué estaba haciendo allí, tan sucio? Tal vez era un espeleólogo o un minero, o algo por el estilo. Seguí subiendo el sendero hasta que se bifurcó, y por alguna razón pude notar que había un estrecho desvío donde este hombre había venido. Parecía un sendero muy desgastado entre algunas rocas. Incluso pude ver las marcas sucias en las rocas, donde alguien colocaba su mano regularmente para navegar el paso. Me giré y seguí ese camino. Me llevó a través de unos árboles, por una colina inclinada, hasta que vi una boca de cueva baja, oculta en la base de una pendiente de la montaña. Todo estaba muy claramente transitado, con muchas huellas y evidencia de entradas y salidas. Me acerqué a la cueva, sabiendo que el hombre ya se había ido, pero aún tenía esa incómoda sensación de ser observado, o al menos visto. Me sentía expuesto, al aire libre. De cualquier manera me acerqué a la cueva y, para mi sorpresa, encontré esta improvisada área de fuego, un área para dormir con algunas mantas, algunas alfombras debajo, incluso una piel de animal como alfombra. Honestamente parecía acogedor, claramente donde vivía aquel hombre. Sentí que estaba husmeando en un lugar en el que no debería estar. No había nada realmente alarmante, pero simplemente se sentía fuera de lugar. Había un montón de panales de miel, como cosechados directamente de la colmena, almacenados en frascos de vidrio. Había mucho de eso, parecía ser la única fuente de alimento del hombre. También había una silla armada con madera y clavos al azar, y en la cámara de atrás, una colección de cosas al azar. Un montón de gafas diferentes, un par de bolsos, carteras, zapatos, todo tipo de cosas aleatorias. Esa parte sí que me asustó, así que salí corriendo. Bajé de nuevo al sendero principal, decidí seguir adelante y llegar a la cima, y luego comencé a descender la montaña directamente hacia el inicio del sendero. Aún tenía que caminar de regreso a Sofía, así que tenía varias horas de caminata por delante. Diría que más o menos a mitad de camino me encontré con una pareja que subía. Saludé. Ellos me devolvieron el saludo, pero sus movimientos parecían apresurados, casi como si estuvieran en pánico. Cuando nos acercamos me dijeron que había un hombre detrás de ellos, entrando y saliendo del bosque, incluso persiguiéndolos. Les había gritado cosas raras, amenazando con arrojarlos por un acantilado. Les di una descripción del hombre que vi más temprano, y confirmaron que era el mismo. La pareja era búlgara, pero no eran de Sofía, no estaban completamente familiarizados con el área. Después de hablar un minuto y observar la situación, recuperaron la compostura y decidieron seguir adelante. Nos despedimos y tomamos caminos diferentes. Ahora yo estaba nervioso. En realidad me mantuve fuera del sendero un poco, lo que terminó siendo una muy buena idea, ya que cuando llegué a una cresta vi al hombre abajo. Afortunadamente pude ver a otro grupo de excursionistas, tal vez a medio kilómetro de distancia de él. Sabía que había personas amigables cerca, pero aún así,
Solo quería mantenerme lo más lejos posible de ese tipo. Manteniéndome fuera del sendero, seguí descendiendo, pero en un extraño giro del destino el tipo me vio. Cruzamos miradas y supe de inmediato que algo andaba mal. Se veía extraño, más que loco. Comenzó a dirigirse directamente hacia mí, subiendo la colina. Sonreí, levanté la mano y le dije, «Hola allá abajo», con el acento americano más marcado que pude. Era mi único movimiento. Total confianza. Funcionó. Me oyó hablar y se agitó. Luego comenzó a marchar en la otra dirección, de vuelta hacia el sendero. Murmuraba algo por lo bajo. No pude entenderlo todo, pero lo que sí escuché era muy odioso. Como mencioné antes, había planeado este viaje durante un tiempo, así que fui a Bulgaria con un conocimiento rudimentario del idioma. Todo lo que ese tipo decía era sobre que yo me fuera al diablo. Aliviado, seguí bajando la montaña lo más rápido que pude. Nunca alcancé a esos excursionistas, ya que estaban avanzando más rápido que yo aparentemente. Parecía que todos los que se habían encontrado con ese tipo estaban en una misión para evitarlo también. El resto de mis 10 días en Bulgaria, no volví a caminar por esa área. Recordé algo de lo que leí en los periódicos al principio, sobre algunas personas desaparecidas en las montañas. No pude evitar preguntarme si ese tipo tendría algo que ver con eso. Al año siguiente, un hombre fue arrestado por el asesinato de al menos una mujer. Su escondite preferido era profundo en las montañas, en una cueva cerca de mi primera excursión, y estoy bastante seguro de que vi a ese tipo. Para mí, el momento más aterrador que he vivido en una cueva fue cuando tuvimos una repentina crecida de agua, y no estábamos seguros de si podríamos salir. Estábamos explorando lo que creo que era un pasaje no mapeado de un sistema épico, cuando de repente mi amigo dijo que necesitábamos salir por los sonidos tenues de autos conduciendo por ahí. Le dije que no, que eso sonaba como si fueran toneladas de murciélagos volando, debía de ser una sala grande. Luego me respondió, «No, suena como un avión volando sobre nuestras cabezas». Estaba a punto de decirle, «Amigo, estamos en medio de la nada, ningún avión vuela tan cerca del suelo», cuando mi corazón literalmente se salió de mi pecho al darme cuenta de lo que estaba a punto de suceder. Estábamos explorando algo que creía no haber sido mapeado. Esperábamos encontrar una salida de la cueva en cualquier momento. Dejamos nuestras mochilas atrás cuando vimos señales de una salida cercana. Salté estilo parkour hacia abajo y estaba a punto de correr de vuelta a esa área grande de la cueva, cuando me di cuenta de que tendríamos que atravesar una zona de arrastre relativamente larga. No llegaríamos a tiempo, estaríamos jodidos, seguro. Me di la vuelta y le grité, «Oye, tenemos que subir a esa gran área allá arriba». El rugido del agua se hizo cada vez más fuerte, y supe que teníamos poco o nada de tiempo. Había una gran sala en forma de cúpula más arriba, que estaba completamente seca, sin evidencia de haber sido inundada antes. En mi mente, parecía el lugar perfecto para salir del camino de lo que fuera que se aproximaba. Nos movimos a través de la pequeña sala. Nos retorcimos a través de un túnel y luego salimos al punto más alto al pie de una sala en forma de cúpula. Un momento después, la crecida de agua comenzó a entrar desde arriba y la temperatura bajó mucho por un minuto. Vimos cómo los niveles de agua subían en la sala y recé. Le dije a la chica que estaba conmigo que la amaba, algo que había querido decirle desde hacía tiempo. Después de 1 o 2 minutos de estar sentados en un pánico impotente, nos dimos cuenta de que el agua no iba a subir más. Nos dimos cuenta de que el agua estaba fluyendo hacia afuera, no había riesgo de inundación. Era exactamente como lo había imaginado. Podríamos estar atrapados debido a un sifón, y ser golpeados por la crecida de agua en una subida no sería tan malo, así que estábamos bien. Pasamos un periodo de tiempo desconocido hablando de cómo faltaríamos al trabajo al día siguiente, como las 2 personas a las que les había contado intentarían contactarnos y no podrían, como un aldeano nos había dejado estacionar el coche en medio de su campo, cómo notaría que seguía allí a la mañana siguiente, cómo el equipo de rescate tendría que juntar las piezas pronto, cómo irían primero por el camino equivocado en la cueva, porque seguirían ese camino grande y obvio, y luego se darían cuenta de que habíamos tomado un giro cerrado hacia una nueva sección. ¿Cómo podríamos beber agua para sobrevivir? Fue muy inquietante cuantificar todas esas piezas de nuestra posible muerte allí mismo, en tiempo real.
Lo más malo fue que dejamos nuestras mochilas en la entrada de la cueva. No esperábamos que la exploración continuara por tanto tiempo, ni que se abriera algo tan grande e impresionante. También vimos señales de que una salida estaba cerca, y estábamos subiendo en general, así que esperábamos encontrar una salida o una entrada a un pozo tarde o temprano. Así que nunca volvimos a recoger las mochilas. El otro camino era más grande y más obvio, y teníamos pensado explorar más por ahí. Ese era el plan, pero nos dejamos llevar por esta nueva sección. Esto nos llevó a temer por la duración de nuestras baterías, que era limitada. Cada segundo con la luz encendida era muy peligroso. Si hubiéramos tenido nuestras mochilas, tendríamos muchos bocadillos, comida y agua para 1 o 2 días. Habríamos tenido una manta térmica, suficiente luz para al menos una semana en modo bajo. Incluso habríamos tenido una cadena de calcetines y ropa interior si realmente nos hubiéramos quedado atrapados allí por un largo tiempo. Ahora, sin embargo, asumimos que esas mochilas ya no existían, tragadas y digeridas por cientos, si no miles, de galones de agua estrellándose en todo ese sistema de cuevas. Así que simplemente nos sentamos allí en la oscuridad y escuchamos el sonido del agua furiosa entrando desde arriba y pasando por debajo. Nos acurrucamos para intentar calentarnos. No moriríamos de frío y pronto la furia se convirtió en un goteo y luego se detuvo. No puedo decir cuánto tiempo esperamos. Luego hubo un debate sobre si deberíamos seguir un pasaje seco que va hacia la salida de la cueva, que era inexplorado y nuevo, o si deberíamos tomar el mismo camino de vuelta, pero arriesgarnos a ser golpeados por otra crecida de agua. Este pasaje, una mera caída entre algunas rocas, parecía conducir a algún lugar que aún no habíamos explorado, pero también estaba libre de agua. Hice un rápido reconocimiento de ese nuevo pasaje seco. Estoy bastante seguro de que se reconecta a través de un camino superior desde donde habíamos empezado, pero no hay certezas en conectar pasajes de cuevas. Continuaba por tanto tiempo que me alejé tanto de mi compañera que no podía escucharla. Me llevó a una sala que era enorme, prístina, sin señales de que nadie hubiera estado allí, pero tal vez los aldeanos locales habían estado allí. Simplemente no pude encontrar nada como flechas, huellas o basura. Parecía intacto a mis ojos. Finalmente decidimos que, aunque sería mejor explorar ese camino perfectamente seco hacia la salida de la cueva, teníamos baterías limitadas y luz, así que teníamos que salir por el camino del agua. Para nuestra sorpresa total, mi compañera y yo nos encontramos con otro equipo, 2 espeleólogos más, en la oscuridad. Estaban empapados y nos explicaron que ellos también quedaron atrapados en la crecida, y ahora estaban desesperados por llegar a la superficie. Tenían una buena idea de por dónde estaba la salida, así que nos unimos a ellos. Uno de los espeleólogos, un hombre particularmente audaz, se ofreció como voluntario para ir por delante y encontrar zonas seguras durante las crecidas. Como fui yo quien se dio cuenta de que era una crecida de agua, tuve que ir último para escuchar si había otro aumento. El líder avanzaba corriendo o arrastrándose rápido por pasajes estrechos, encontraba zonas seguras, y gritaba, «Zona segura». La segunda persona se apresuraba lo más rápido posible hasta la línea de agua para llegar a la plataforma segura. Yo tenía que ir último. El goteo de agua dificultaba escuchar si venía otra crecida, pero sabíamos que el agua no estaba muy lejos. Mientras navegábamos por el sistema de cuevas, podíamos escuchar a otras personas gritando por los túneles, ver luces más allá, en lo profundo del abismo, lo que parecía estar a kilómetros de distancia. Había otros equipos atrapados en el caos también, algunos de ellos hasta el cuello en el agua. Además, había revisado río arriba un poco. Vi que el agua fluía pero salía por otro lado. ¿Podría ser otra forma de reconectar el pasaje más bajo y húmedo hacia afuera? Tal vez. También significaba que el agua había subido tanto que pasó por encima de una barrera que vi, por donde el agua salía. Esto era una mala señal, mostrando cuán fuerte era la presión del agua. Si nos atrapaba aquí, no habría forma de salir. La corriente simplemente nos llevaría más profundamente bajo tierra. Continuamos con nuestra estrategia, con un miedo absoluto a que una crecida de agua nos golpeara de lleno, y entonces seríamos arrastrados hacia Big Boss. Big Boss era el túnel estrecho al que tuvimos que entrar para llegar a esta nueva sección de la cueva no mapeada. El resto de la cueva era tan grande que no había que temer al agua, así como al camino principal que planeábamos explorar. Por ese camino no estábamos seguros si había un sifón,
Y por lo que recordábamos, eran 5 minutos de doloroso arrastre sobre rocas, y aunque era ancho, no era alto, por lo que una crecida de agua podría ser muy mortal. Si te metías en Big Boss y te golpeaba una crecida de agua, estarías acabado. Para explicar ese túnel adecuadamente, haré una comparación. Sería como acostarse y arrastrarse debajo de tu cama por varios cientos de metros. No es tan ajustado como un agujero de ratón, ya que puedes estirar los brazos en cualquier dirección, pero estás atrapado entre dos láminas de piedra que están a unos 45 centímetros de distancia. Una vez que llegamos a Big Boss, nos apoyamos en nuestro último borde seguro de sequedad. Era el gran momento. Regresar a nuestra sala segura y esperar el rescate, o atravesar Big Boss y regresar a la gran sala principal que sabíamos con certeza que sería lo suficientemente segura. Además, nuestras mochilas estaban al final de Big Boss. Si lográbamos llegar allí tendríamos agua segura, comida, etc., y una salida fácil de la cueva. Eso era, si es que aún seguían allí. El líder era completamente intrépido frente al agua. No sé si tenía experiencia en aguas bravas. Yo sí la tengo. Me han sacado por la corriente en el océano. He ahogado una moto en caminos off-road cuando los niveles de agua subieron. Perdí el control en un arroyo inundado. Le temo al agua, no por miedo, sino por el profundo respeto que le tengo y por su absoluto poder cuando decide golpear. Hay una realidad aterradora dentro de Big Boss. Si nos golpeaba una crecida, no solo nos ahogaríamos, sino que nos arrancaría la piel, literalmente. La cercanía de las piedras y la presión del agua nos arrancarían la piel como si fuera un guante de látex. Dejé que el líder avanzara. Decidió que comprobaría si Big Boss estaba inundado o no, arriesgándose a una crecida de agua que lo forzara hacia el sifón. Si ese era el caso, se arrastró hasta la mitad, pasó la esquina, gritó que no estaba sifonado para nada. Resultó que Big Boss sí tenía una salida y podríamos hacerlo, si no nos golpeaba una crecida. Le grité: «Sigue adelante». Corrí de vuelta más profundo en la cueva, cerca de ese último borde seguro. Grité al equipo esperando para su ataque a Big Boss que se callaran. Escuché con atención, el corazón latiendo con fuerza, conteniendo el aliento. «Vamos, vamos, vamos», grité, y el equipo comenzó a arrastrarse lo más rápido que podían a través de Big Boss. Estaba despejado, no había crecida, pero una vez que entrabas, ya estabas dentro. Si te golpeaba una crecida, mejor que aguantases la respiración y te arrastraras hasta salir. No habría vuelta atrás, la presión te empujaría más adentro. Se arrastraron, corriendo por la oscuridad, y luego me uní a ellos, todos empujando hacia esa pequeña grieta en la tierra. El arrastre para entrar en la cueva en esta parte se sintió como una eternidad. Las rocas eran ásperas, brutal. Al volver, todos estuvimos de acuerdo en que no había tiempo para arrastrarse despacio. Acordamos magullar y cortar nuestros cuerpos, ya que una crecida de agua podría no ser sobrevivible. Corrí lo más rápido que pude hacia Big Boss y me lancé. Golpeé mi cuerpo contra las rocas ásperas y me arrastré tan rápido como pude. Mientras me arrastraba podía escuchar a todos delante de mí, cuando me ocurrió algo. No reconocía los zapatos ni los pantalones de la persona que estaba delante de mí. Esto me dio una sensación rara. Luego recordé que había contado a las personas hace unos minutos. 3 personas habían pasado por delante de mí hacia Big Boss, pero solo debían haber sido 2. El líder estaba delante, ¿recuerdas? Entonces, ¿quién demonios se unió a nuestro grupo en la oscuridad sin decir nada? Como si fueran incitados por mi repentina conciencia de su presencia, esta persona también comenzó a arrastrarse rápido, igual que los demás. Incluso me encontré quedándome un poco atrás. Me esforcé y los alcancé. Descubrí que era mi compañera delante de mí ahora. Simplemente no tenía sentido. Pero debido a la anchura de la grieta, en teoría, podías adelantar a alguien en el arrastre. Aún así, ¿a dónde demonios se fue? Una luz delante de mí me indicó que estábamos muy cerca de la sala y, desde allí, la salida. Pronto tendría mi respuesta. El líder gritó: «¡Lo logramos!». Me detuve para tomar un respiro. «Espera, ¿eso es todo?». Todos comenzamos a entrar en la sala, y cuando miré alrededor solo éramos 4. Quienquiera que fuera la 5ª persona ya no estaba. Le pregunté a todos si habían visto a alguien, a lo que sacudieron la cabeza como si estuviera completamente loco. Recuerdo a todos los equipos que vimos corriendo en la oscuridad cuando la inundación comenzó.
Así que pensé que era posible que alguien se nos hubiera unido durante ese vuelo de pánico a través de los túneles. Otros me dijeron que experimenté el síndrome del tercer hombre, en el que alucinas la visión de una persona que viaja contigo. Algunos también afirman que esto es un espíritu, tal vez ayudándonos a salir de la cueva. No sé si realmente creo en esas cosas, pero pienso que era una persona en la oscuridad. Tenían botas de senderismo bastante modernas para ser un fantasma. Entrando fuimos tan cuidadosos y lentos que se sintió como de 5 a 10 minutos de arrastre. De vuelta, fueron 1 o 2 minutos como máximo. O eso, o rompimos récords de velocidad arrastrándonos. No me importa, cuando tienes que hacerlo, lo haces. Una vez fuera de Big Boss, nuestras mochilas estaban en el mismo lugar, secas, como si la cueva nunca se hubiera inundado. Todo era igual. Súper extraño porque Big Boss en sí tenía evidencia de inundación. Esta sala debería haber sido arrasada. Simplemente agarramos nuestras mochilas y nos apresuramos sin hacer preguntas. Salimos de la cueva pasada nuestra hora de regreso, pero ya era tarde en la noche y notificamos a todos. El rescate probablemente no se hubiera movilizado hasta la mañana siguiente de todos modos. Realmente esquivamos una bala. Creo que podría tener un trastorno de estrés postraumático no diagnosticado por este evento, porque cosas como las cascadas y los ríos me hacen perder el control. Me provocan ataques de pánico. A veces, incluso estando en las montañas, el sonido del viento me hace sentir como si algo estuviera viniendo. Me da esa sensación de fatalidad. Cometimos una serie de errores al entrar en esa sección que llevaron a la situación. En resumen, estábamos con resaca, tomamos decisiones estúpidas. Había pronóstico de lluvia, pero estaba seco cuando entramos a la cueva. Prefiero entrar a las cuevas cuando está lloviendo si es la temporada de lluvias para saber qué va a suceder. Y el último error tonto que cometimos fue dejar nuestras mochilas allá atrás. También, obviamente, explorar un terreno no mapeado. Ah, sí, también dejamos la maldita GoPro. Así que no grabamos nada del incidente de la crecida de agua. Ojalá lo hubiéramos grabado. Quiero saber, lógicamente, cuán malo habría sido. Cuando miro hacia atrás en mi memoria, no creo que haya sido tan malo. Pero pasar de silencio a agua fluyendo y cayendo por las rocas definitivamente se sintió como si un monstruo viniera a matarnos. He estado explorando cuevas como pasatiempo durante varios años, y en general nunca pasa nada realmente aterrador. Sin embargo, sí he estado en algunas situaciones peligrosas que me han dejado cuestionando mi cordura o la de quienes me rodean. Muy pocas personas han tenido encuentros con algo tradicionalmente espeluznante. No hay muchos raros o asesinos en serie en lo profundo del subsuelo. No hay posibilidad de ser secuestrado. Principalmente, el peligro está en caer, quedarse atrapado o incluso volverse un poco loco. He visto a más de una persona perder la cabeza estando a más de 1,5 kilómetros bajo tierra. Solía explorar cuevas con un grupo de personas del club de nuestra universidad, pero ya llevaba unos años fuera de la universidad y estaba más o menos haciendo lo mío. Un fin de semana, mi amiga, a la que llamaremos Jane, y yo decidimos hacer un pequeño viaje a una cueva con estos chicos, para ver cómo le iba al viejo club. El club que nos enseñó a explorar cuevas, y que a su vez enseñamos a los nuevos cuando éramos los veteranos. Era un ciclo natural bastante genial poder regresar a la unidad original que me había iniciado. Este club específico había estado operando en esa universidad durante décadas, desde los años 60 o algo así, y generación tras generación se aventuraba a conquistar todas las cavernas locales. Cada generación se comparaba con la anterior, y por supuesto con los que venían. Algunas de estas generaciones lograron mucho, incluso consiguieron dinero para mantener el club en funcionamiento. Otras eran solo personas fiesteras y no llevaban el club con la misma seriedad, lo que usualmente traía al club muy cerca de terminar por completo. El fin de semana estaba planeado para 3 días de exploración. Llegamos y establecimos un campamento base compartido. Estaba compuesto por varias tiendas de campaña, una zona de cocina y todo lo que una docena de personas podría necesitar para sobrevivir unos días en el bosque. Este era un lugar habitual para el club, ya que permitía el acceso a toda una red de diferentes entradas a cuevas a lo largo de la ladera de la montaña. Los miembros del club habían estado acampando en ese lugar durante más de 50 años. Así que todo iba bien, el grupo parecía conocedor.
Así que Jane y yo nos fuimos por nuestra cuenta el primer día. Fue una pequeña excursión tranquila. Solo estuvimos un par de horas antes de regresar al campamento para una verdadera relajación. Sabíamos que si regresábamos temprano en la tarde, todos los demás seguirían explorando cuevas, dejando el campamento solo para nosotras. Nos gusta leer, darnos masajes en la espalda y todo tipo de cosas relajantes. Es la mitad de la diversión después de haber agotado tu cuerpo bajo tierra. Bueno, para nuestra sorpresa, la tarde se convirtió en noche y nadie regresaba al campamento. Solo después de que el sol se hubiera ido por completo, vimos sus linternas tambaleándose por el bosque. Estaban riendo, hablando y de buen humor mientras llegaban al campamento. Les dimos la bienvenida, les mostramos que teníamos una pequeña fogata y la cena preparada. El grupo explicó que solo estaban regresando para abastecerse antes de dirigirse a otra cueva. Debes recordar que a los espeleólogos no les importa mucho qué hora del día es. Conocí a un tipo en mi época que trabajaba mucho, así que el único momento en que podía ir a explorar era por la noche. Al principio pensé que era una locura, hasta que recordé que siempre es de noche bajo tierra. Incluso si entras a plena luz del mediodía, la cueva estará más oscura que la medianoche. El tiempo no importa para muchos de nosotros. Mientras explicaban su plan para una expedición nocturna, comenzó a llover un poco. Bueno, esa noche decidimos unirnos al grupo y explorar con ellos un sistema de cuevas cerca del campamento. Jane y yo ya habíamos estado descansando durante unas horas, así que en realidad nos sentíamos un poco aburridas y queríamos hacer algo con toda esa energía. Ahora, con un poco de lluvia, comencé a sentirme un poco incómodo, pero para ser honesto nunca expresé mis preocupaciones. Simplemente seguí la corriente. Todos reabastecimos nuestras provisiones. Revisamos las baterías de las linternas y nos dirigimos hacia la boca de la cueva. Un grupo grande de unas 10 personas llegó a la cueva. Todos nosotros bailando bajo los árboles para mantenernos secos. La cueva es básicamente un río en su interior, pero tiene algunos niveles de corredores que se pueden explorar muy por encima del río mismo. La entrada es súper estrecha, y tienes que bajar por un tubo estrecho usando tus pies en agujeros de apoyo. No hay forma de ver lo que hay debajo de ti, y básicamente, si pierdes el pie, hay una caída desagradable de unos 3 metros. Pero si mantienes la cabeza en su lugar estarás bien. Esto es algo básico para el club, o al menos lo era cuando yo era parte de él. Este era el tipo de sistema de cuevas al que veníamos para hacer simulacros en seco, practicar todo tipo de maniobras y demás. Incluso podías practicar cómo controlar tu caída si eras lo suficientemente valiente. De todos modos, llegamos a la cueva y los chicos del club están haciendo lo suyo mientras Jane y yo, los veteranos, solo estamos acompañando por los viejos tiempos, supervisando esencialmente. Entramos en la cueva y hay una chica que se queda atascada en la entrada, al final del grupo. Resulta que esta era su segunda cueva y la trajeron aquí aunque ya había tenido pánico en una cueva mucho más grande ese mismo día. Ahora, Jane y yo no habíamos escuchado nada sobre esto. Así que cuando vimos que una de las nuestras no solo se atascaba sino que se asustaba por completo, nos desconcertó un poco. Así que Jane y yo nos sentamos y observamos cómo el resto del grupo manejaba un problema tan básico de novatos. 2 de los líderes se quedaron atrás y la ayudaron a calmarse y a entrar en la cueva. El resto del grupo se adentró en los largos pasillos y comenzaron a explorar. Pensé que esto era un poco extraño. No era la mejor manera de manejar la situación. Generalmente, los líderes quieren mantener a su equipo junto. Si tienes a un novato en la parte trasera, es mejor mantener a todos controlados, incluso animarla un poco. La confianza puede llevar a una persona muy lejos. Le pregunté a la líder del grupo, una chica que pensé que sabía cómo espeleologear, qué hora era. Ella me dijo que no llevaba reloj. Mi mandíbula se desplomó. Así que le pregunté cómo sabía a qué hora debían salir de la cueva para estar a tiempo para la llamada de emergencia. Le pregunté cómo planeaba cronometrar los pasajes y los cambios de dirección. Continué haciéndole muchas preguntas y siempre volvía a la llamada de emergencia. Una llamada de emergencia es probablemente lo más importante cuando estás en una cueva. Es cuando le dejas saber a alguien en la superficie, incluso a tu amigo al que llamas, que tú y los demás están entrando en una cueva y saldrán a una hora específica. Sin una llamada nadie sabrá que has desaparecido durante días, y tendrán cientos de cuevas que revisar. Si no haces la llamada cuando se supone que debes hacerlo,
esa persona tiene instrucciones de comenzar a contactar a las autoridades. Podríamos salir a la superficie y encontrarnos con un montón de policías buscándonos. En fin, la líder de todos estos dulces e inocentes principiantes me dijo que no había dejado una llamada de emergencia ni traído un botiquín de primeros auxilios ni ningún equipo de seguridad. Tuve que mantener la calma porque no quería que los demás entraran en pánico, pero le dije en voz baja que ahora yo sería la llamada de emergencia. Le di mi reloj y comencé a caminar de vuelta hacia la entrada. En la entrada, 2 de los otros líderes estaban sentados con la chica que se había atascado antes. Lograron que entrara en la cueva y solo estaban sentados con ella. Les conté la situación y les dije que me iba. Me pidieron que trajera un equipo SRT, básicamente cuerdas y un arnés, por si la chica que estaba en pánico necesitaba subir de nuevo. Así que hice exactamente eso. Honestamente, fue la primera tarea lógica que había visto a este club implementar, así que me alegré de ser yo quien me asegurara de que se llevara a cabo. Ahora, el área que me refería como la entrada era en realidad solo la primera cámara. Mientras los dejaba atrás, me moví hacia el último pasaje que me llevaría hasta la improvisada escalera de piedra que me llevaría de vuelta a la superficie. Eran varios cientos de metros, unos 10 o 15 minutos navegando en la oscuridad. Mientras me arrastraba por el pasaje vi una luz proveniente de la sala delante. Grité que estaba llegando y, mientras lo hacía, la luz se apagó. No pensé mucho en ello. Finalmente llegué a la entrada de esa sala, esperando encontrar a algunas personas adentro, pero no había nadie, ni luz tampoco. Lo que había visto antes, o se apagó o fue en la otra dirección, o fue simplemente un producto de mi imaginación. Siendo un espeleólogo experimentado, sabía que con la situación estresante que teníamos, había una posibilidad de que estuviera viendo cosas. Pero mientras cruzaba esa sala, podía literalmente escuchar a alguien más allí. Podía oírles moverse por la pared más alejada, arrastrando los pies, las manos golpeando la roca. En lugar de iluminarlos con mi linterna, encendí mi lámpara frontal y, para mi sorpresa, aún no había nadie allí. Lo que sí vi, sin embargo, fue una pequeña grieta en la pared, lo suficientemente grande para que alguien pudiera pasar por ella. Honestamente, en todos mis años explorando esta área, nunca había notado esta grieta en la pared. Era muy oscura y muy sutil en su ubicación. De nuevo, simplemente asumí que había otro equipo desconocido para nosotros, y que estaban en su propia aventura. Seguí adelante, salí de la cueva, y me dirigí al campamento. Regresé sin problemas y comencé a reunir los suministros que pensé que el equipo necesitaría. Para mi horror, descubrí que el equipo que los líderes habían traído era lo mínimo. Si se hubieran encontrado en alguna situación realmente grave, habrían muerto, y lo digo muy en serio. Al darme cuenta de que necesitaba llevar algo extra al equipo, comencé a buscar lo que pudiera encontrar. De hecho, encontré algo de equipo extra en la mochila de Jane. Fue un golpe de suerte. Un rato después regresé con el equipo, que no tenían, y que tuve que pedir prestado a otros espeleólogos que, por suerte, estaban cerca de nuestro campamento. Estaban encantados de prestarme el equipo SRT, ya que estaban desconcertados por el estado de mi equipo. Les expliqué que lo usaría adecuadamente y lo devolvería a primera hora de la mañana. El equipo se ofreció a acompañarme para ayudar con la extracción, pero por alguna razón los rechacé. Creo que en retrospectiva, simplemente no quería que nadie más se involucrara en semejante desastre. Regresé a la cueva y encontré a algunos miembros del equipo fuera de la boca, asomándose hacia el interior del sistema de cuevas. Los observé mientras me acercaba. Parecían nerviosos, asustados, y en efecto, cuando llegué al claro justo antes de la cueva, se giraron y saltaron al verme, como si estuvieran esperando otra cosa. ¿Qué demonios está pasando?, les pregunté. «Hay alguien allá abajo», me dijo uno de ellos, un miembro del club, no un líder. «¿Dónde está Jane?», pregunté. Ambos simplemente señalaron hacia abajo en la cueva. «Está bien», dije. Ahora, ¿quién estaba allá abajo? Fue entonces cuando ambos empezaron a entrar en pánico. Dijeron que el equipo en su conjunto había decidido regresar y comenzar a salir, pero que comenzaron a escuchar sonidos extraños. Esto asustó a los líderes de inmediato, y comenzaron a sacar a todos lo más rápido posible. Durante la carrera, Jane se quedó atrás, ya que iba al final del grupo, y cuando fueron a buscarla, salió gritando de un pasaje,
diciéndoles a todos que corrieran. Eso fue lo que realmente desató el pánico. Mientras todos intentaban salir de la manera más tranquila posible, pudieron escuchar a alguien cantando en la oscuridad detrás de ellos. Entregué todo el equipo extra a los chicos en la entrada de la cueva. Les dije que se quedaran allí en la superficie hasta recibir más instrucciones. Acordaron y rápidamente descendí de nuevo a la oscuridad. Todo el tiempo que estaba bajando, con los pies primero, esperaba que algo me agarrara los pies y me arrastrara hacia el abismo. En su lugar llegué al fondo y encontré a una de las líderes. Estaba dando instrucciones nerviosas a uno de los miembros. Literalmente la interrumpí. Le dije que se callara y les informé a todos que yo ahora me encargaría de la misión. Todos debían abandonar el sistema de inmediato. No más discusiones, no más aventurarse a ciegas en la oscuridad. Ambos asintieron, mordiéndose los labios, y comenzaron a salir hacia la superficie. Encontré al resto del grupo a solo unos cientos de metros más allá, pero para mi pesar Jane no estaba. Esto fue desalentador. Esperaba sacar a todos de una sola vez. Lentamente, hice que todos pasaran uno por uno, explicando claramente que la noche había terminado y que debían salir a la superficie, y que no se movieran hasta que yo regresara. Todos asintieron y se dirigieron a la salida. Fue entonces cuando volví a la cueva, con mi lámpara frontal y linterna al máximo, para sumergirme en lo peor. Encontré a Jane otros 15 minutos más adelante, escondida detrás de una pequeña garganta junto a la entrada. Cuando me acerqué a ella por detrás, se deslizó fuera de su escondite rápidamente hacia mi posición. No se giró ni una sola vez para mirarme. Mantuvo su lámpara frontal y sus ojos enfocados en el túnel en el lado opuesto de la sala. «¿Qué está pasando?», le pregunté. «El equipo allá atrás está hecho un desastre. No sé si podremos sacar a esa chica, sigue llorando». Jane hizo un gesto para que me callara. «¿Qué está pasando, Jane?», pregunté de nuevo. «No lo sé», susurró. «Hay algo allá abajo». Justo cuando dijo eso, una gran sombra negra cruzó la abertura al otro lado de la sala. Fue tan repentino y desconcertante que di un paso atrás y caí de espaldas. Jane ni siquiera se movió. No pude verla, pero apuesto a que ni siquiera parpadeó. Lo que fuera esa cosa, había estado observándola durante bastante tiempo. «Juro por Dios», murmuró, «no tiene rostro». Me levanté rápidamente y tomé a Jane del hombro, guiándola de regreso por el túnel. Eso rompió lo que sea que fuera el hechizo. Comenzó a caminar por su cuenta, finalmente acelerando el paso para poner algo de distancia entre nosotros y esa sombra. Cuando miré hacia atrás, vi que entraba en la sala donde Jane había estado. Claramente tenía piernas, extremidades, algún tipo de andar. Caminaba como nosotros, pero más allá de eso, no podía decir qué era. Era lo suficientemente grande como para que lo considerara humano. Aceleramos cada vez más hasta que llegamos a la última sala, donde encontramos a algunos miembros del club y a esos dos líderes. Les preguntamos cuál era el problema, por qué seguían ahí abajo. El líder explicó que había otra situación. Todos habían logrado salir, pero por supuesto la chica en pánico se quedó atascada de nuevo, y con los dos líderes atrapados debajo de ella, estaba bloqueando la salida. La engancharon a un ancla y trataron de asegurarla con una cuerda en caso de que cayera, pero estaba muy atrapada. Entonces recibí la noticia de los demás. La cueva comenzaba a llenarse debido a la lluvia. Eso en realidad me dio un poco de alivio, ya que fuera lo que Jane había visto allá abajo, ahora tenía que lidiar con el agua que subía. Y francamente, esperaba que lo que fuera que había visto se ahogara. Después de lo que pareció una eternidad de hablarle amablemente a la chica en pánico, diciéndole que lo estaba haciendo bien mientras intentaban sacarla, la verdad era que cada vez estaba peor. En ese momento, me alteré. Le grité que debía calmarse, salir de esa maldita cueva porque todos estábamos atrapados detrás de ella. Esto más o menos funcionó. Casi dejó de tener un ataque de pánico, no del todo, pero al menos dejó de hiperventilar, lo que solo la hacía quedar más atascada. Aún así, no quería salir, así que, contra todo sentido común, me puse detrás de ella y comencé a empujarla hacia arriba. Si perdía mi lugar, me habría caído y golpeado la cabeza, pero en ese momento, estaba desesperado por salir. Finalmente, se deslizó a través de la abertura y el paso quedó despejado. Dejé que los demás salieran primero, y para mi horror pude ver de lo que hablaban los demás.
Los conductos de agua habituales del sistema de cuevas habían crecido tanto que todo el túnel se estaba llenando, lamiendo los talones de mis botas. Finalmente fue mi turno. Subí por ese conducto como un chorro de lava. Cuando llegué arriba, encontré a todos deambulando, absolutamente ajenos a la situación en la que estábamos. Jane y yo compartimos una mirada de disgusto antes de marcharnos de vuelta al campamento. Después de todo eso, le dije al club que necesitaban organizarse, dejar de intentar ser unos vaqueros. No he vuelto con ellos desde entonces. Estaban tan mal preparados, listos para simplemente aceptar su descenso final. Por favor, nunca sean como esas personas. El Caribe tiene más agujeros azules que cualquier otro lugar del mundo. La mayor concentración de agujeros azules se encuentra en Andros, la isla más grande de las Bahamas. Desafortunadamente, aunque los agujeros azules son el santo grial para los buceadores, también son mortales. Los agujeros azules son sumideros compuestos de roca carbonatada que se han desarrollado lentamente a lo largo de los años. No tienen un sistema de drenaje externo natural. En la entrada de un agujero azul se puede observar vida marina, pero a medida que uno se sumerge más profundamente, la vida desaparece y se encuentra sulfuro de hidrógeno tóxico debajo del hoyo. Esta condición se llama anóxica porque carece de oxígeno y vida. Como resultado, incluso enviar submarinos no es una opción viable. La falta de experiencia en túneles submarinos aumenta las probabilidades de fatalidades, ya que son profundos y difíciles de articular. Requiere un entrenamiento intenso. Incluso los buceadores más técnicos pueden ponerse en situaciones peligrosas, donde enfrentan el problema de la narcosis por nitrógeno, que te hace sentir inconsciente lentamente de tu entorno y de tus sentidos. El agujero azul de Fort Shark es un agujero azul en alta mar dentro del arrecife de barrera a lo largo de una línea de falla en las Bahamas. La entrada es una cuenca rodeada de coral, que se abre a una de las cavernas más grandes de las Bahamas. La primera cámara de 70 metros de largo y 19 metros con 80 centímetros de ancho, conocida como la caverna Calic, se extiende hasta 59, casi 60 metros de profundidad. En el extremo más lejano de la caverna, una grieta estrecha a 41 metros de profundidad desciende a un pasaje angosto de profundidad desconocida. Se recomienda encarecidamente que ningún buceador entre en este pasaje. Si decidieras entrar, la única manera de hacerlo sería llevando los tanques a los lados, ya que el pasaje es tan estrecho. Generalmente los buceadores llevan los tanques en la espalda cuando bucean. El pasaje lateral requiere una navegación perfecta para evitar las paredes afiladas de la grieta. Se dice que, después de atravesar la fisura, entrarás en una caverna enorme con vistas como ninguna otra en este planeta. La caverna no está completamente cartografiada, lo que hace que la exploración sea atractiva para los buceadores más expertos y aventureros. En la entrada de la caverna, el fondo parcial consiste en arena y sedimentos finos y blancos. Las fuertes corrientes de marea intercambian el agua del arrecife dentro y fuera del interior de la cueva. Es un deseo de muerte entrar en la segunda caverna. Rob Parker, de 35 años, es de Bournemouth, Inglaterra. Desde temprana edad, amaba los deportes de aventura y se convirtió en una figura familiar escalando los acantilados de la costa de Dorset. Luego se mudó a Bristol, con las cuevas de Mendip cerca. A una edad relativamente joven se estableció como uno de los mejores exploradores de cuevas y escaladores del país. Comenzó a interesarse en el buceo en cuevas después de escuchar sobre las aventuras de sus amigos buceadores en sus viajes. Si uno de los amigos de Rob hacía algo que parecía un desafío, podías contar con Rob para superarlos. Era extremadamente competitivo. Buscó un mentor y rápidamente se conectó con una leyenda del buceo en cuevas llamada Martin Farr. Rob fue presentado al complejo de cuevas de Wookie, mientras apoyaba una serie de exploraciones realizadas por su mentor de buceo en cuevas, Martin Farr. Tenía una energía interminable. Si le decían a Rob que algo no era posible, haría todo lo posible por encontrar una manera de lograrlo. En 1984, el hambre de aventura de Rob lo llevó a México para trabajar con uno de los mejores buceadores en cuevas estadounidenses, Bill Stone. Rápidamente se llevaron bien, y su naturaleza competitiva los ayudó a construir una relación sólida.
Al año siguiente, Stone fue al Reino Unido para actuar como buceador de apoyo y asesor técnico para las exploraciones de Rob, en los límites del sistema de Wookiee. Rob emprendió numerosos proyectos en casa y en el extranjero, explorando cuevas tanto por encima como por debajo del agua. Jugó un papel principal en exploraciones desde los agujeros azules de las Bahamas hasta las cuevas inexploradas de China, y su reputación creció rápidamente como uno de los mejores espeleólogos del mundo. Rob también fue transportado en aviones militares a varios países para ayudar con rescates y recuperaciones. Parecía que cada expedición o aventura en la que participaba Rob era un éxito, y todos querían estar a su lado. Su currículum se había construido hasta ese punto, lo que lo llevó a otra oportunidad de unirse a Bill Stone y otros buceadores estadounidenses para explorar una de las cuevas submarinas más profundas y grandes del mundo en Wakulla Springs, en el norte de Florida. Utilizaron tecnología de buceo con gases mixtos recién descubierta, con scooters submarinos futuristas y una campana de buceo especialmente diseñada. Tanta infraestructura permitió a los buceadores que regresaban de inmersiones intensas pasar largas horas descomprimiéndose en relativa seguridad y comodidad. La expedición también vio las primeras inmersiones de prueba de un sistema de rebreather revolucionario, diseñado por Bill Stone. Similar a las técnicas utilizadas por astronautas, permitía a los buceadores permanecer bajo el agua hasta 24 horas seguidas. Rob siempre fue ingenioso en encontrar formas no ortodoxas de sobrevivir entre expediciones. Por ejemplo, a menudo construía muebles para sus anfitriones extranjeros para ganar dinero y poder comprar un billete de regreso a Inglaterra. Otras leyendas en la comunidad empezaron a reconocer el creciente talento de Rob. Sheck Exley una vez le dijo a Leo Dickinson que, si Rob hubiera vivido en Florida en lugar de Inglaterra, habría alcanzado el estatus de mejor explorador de cuevas submarinas del mundo. Rob encontró éxito rápidamente en el buceo en cuevas y la exploración, pero empezaba a sentirse algo agotado. Tenía dolores de cabeza y le costaba concentrarse en tareas simples. Rob decidió que lo mejor era cambiar las cosas y emprender nuevos proyectos. Transicionó su enfoque a la escalada, y en otra empresa innovadora, diseñó y construyó la pared de escalada técnicamente desafiante y bellamente esculpida dentro de una iglesia en Bristol. Este proyecto proporcionó la salida perfecta para la combinación única de sus habilidades como carpintero y su visión creativa como aventurero. Durante los años siguientes, Rob diversificó sus intereses, escaló el Everest y se convirtió en un escalador técnico extremo que recorrió el mundo en busca de nuevos desafíos, filmando tiburones en el proceso. Su negocio de escalada en Bristol se volvió tan exitoso que lo liberó de la necesidad de tener un trabajo regular. En lugar de eso, se convirtió en el protegido de Leo Dickinson, con la mirada puesta en una segunda carrera en la filmación de aventuras para llenar el vacío. Rob Palmer, de 45 años, que no debe confundirse con Rob Parker, estaba en los mismos círculos que Rob Parker, y se conocieron por primera vez en una inmersión en las Bahamas. Era uno de los principales buceadores técnicos y de cuevas de Gran Bretaña, conocido por su exploración y escritura sobre los agujeros azules en las Bahamas. A mediados de los años 1980, un equipo de exploradores dirigido por Palmer descendió a las profundidades de Stargate, un espectacular agujero azul terrestre en las Bahamas que se hunde a más de 91 metros y medio bajo el centro de la selva de Andros. Palmer exploró Stargate varias veces, y en 1995 encontró una canoa india que se cree tiene cientos de años. Entregó este artefacto al Departamento de Archivos en Nassau. En otro agujero azul terrestre que él llamó Sanctuary, Palmer descubrió huesos indios que datan de al menos 500 años. Palmer también encontró un pez de cueva ciego y sin pigmento conocido como Lucifica. Palmer fue contratado para ayudar a filmar un programa de televisión alemán sobre los agujeros azules en Andros. Estaba muy entusiasmado con esta experiencia. Unas semanas antes de que comenzara la filmación, Rob Palmer asistió a una conferencia de buceo técnico en Hurghada, Egipto. Se mencionó un muro marino en la conferencia de buceo, y Rob realmente quería explorarlo. Le fascinaba, así que planearon hacerlo. Una vez en el agua, Rob se sumergió directamente en el azul en lugar de nadar hacia el muro. Uno de sus amigos intentó alcanzarlo, pero se rindió después de bucear 60 metros hacia abajo. Rob descendía demasiado rápido. No estaban seguros si Rob estaba fuera de control o no.
Llegaron a una profundidad en la que tuvieron que detenerse y observar. Era demasiado peligroso continuar. Luego Rob desapareció bajo ellos. Según los informes, Rob Palmer estaba usando equipo prestado. Se especuló que Rob experimentó un problema médico, como un ataque al corazón, una vez que entró al agua. Murió en agosto de 1997. Rob Parker fue elegido para ocupar el lugar de Rob Palmer en la filmación del programa de televisión alemán. La filmación tendría lugar en el agujero azul de Four Sharks. En preparación para la inmersión, Rob y su compañero de buceo, Dan Malone, de 32 años, a quien sus amigos llamaban Duffer, habían estado buceando a una profundidad de 106 metros en un sistema de cuevas que ya había sido explorado, pero que estaba cerca. Después de 10 días buceando a 106 metros, descansaron durante 2 días para eliminar el exceso de nitrógeno que se había acumulado en sus cuerpos debido a las inmersiones anteriores. Antes de que comenzara la filmación, decidieron hacer una inmersión más en el agujero azul de Four Sharks, y esta sería su oportunidad de empujar más allá y explorar la caverna prohibida. Rob quería explorar ese peligroso pasaje lateral del que había oído hablar, mientras solo estuvieran él y Dan. Sabía que el equipo de filmación nunca le permitiría entrar en ese pasaje por razones de seguridad. Pero si lo hacían antes de que llegara el equipo, nadie sabría que lo intentaron. Dan no estaba seguro de esto, y era muy consciente de los peligros, pero no quería decirle a Rob que no lo hiciera, así que le dio el visto bueno. Algunos buceadores de apoyo escucharon sobre el plan y dijeron que se unirían a la inmersión, pero se quedarían en la caverna Calic, la caverna principal, y no entrarían en la restricción ni pasarían a la caverna inexplorada. Tuvieron que sincronizar sus inmersiones con las mareas de los agujeros azules oceánicos, un periodo en el que no hay un fuerte flujo de agua hacia adentro o hacia afuera, en las aperturas estrechas del agujero azul. Las cuevas terrestres no experimentan el mismo tipo de empuje y tirón. El plan para los buceadores era respirar aire comprimido hasta que descendieran 67 metros y continuar hasta 77 metros. Entraron en el agua y avanzaron 90 metros y medio más allá del límite descubierto previamente, pero no tomaron la marea adecuada y tuvieron que regresar. La marea tranquila llegó alrededor de las 8 de la noche. Rob y Dan descendieron en el agujero para hacer otro intento de entrar en el pasaje prohibido. Llevaron sus tanques montados a los lados para navegar por el traicionero pasaje en la cueva, que se estrecha a 60 centímetros. Estuvieron en el agua durante 20 minutos, inspeccionaron la cueva y colocaron una cuerda guía. Usaron la cuerda guía para marcar su camino de entrada y salida de la cueva. Finalmente, lograron avanzar hacia el pasaje estrecho y cruzar hacia la caverna inexplorada. Esto era todo lo que esperaban y las cosas iban según lo planeado. Dan estaba extasiado de que él y Rob pudieran experimentar esta caverna después de tanto tiempo planeando esta inmersión. No podía creer lo que estaba viendo. Era increíble, pero también muy aterrador, porque casi quedaron atrapados en el pasaje estrecho al entrar. Rápidamente decidieron que debían regresar antes de quedarse sin aire, sin mencionar que la marea tranquila podía cambiar más rápido de lo esperado y atraparlos adentro. No había manera de que pudieran luchar contra la corriente si la marea cambiaba mientras estaban dentro de esa caverna. Mientras salían del pasaje, uno de los reguladores en los tanques de Dan falló, obligándolo a cambiar al aire comprimido. Esto lo aterrorizó, pero mantuvo la calma y como resultado tuvo un gran golpe de narcosis. Fue como beber un paquete de 12 cervezas en 2 segundos. El golpe lentamente desapareció a medida que continuaban por el pasaje, y Dan empezó a sentirse normal de nuevo. Dan notó que Rob le estaba haciendo señales, pero parecía que Rob estaba en apuros. Luego Rob giró la cabeza y siguió nadando como si todo estuviera bien. Esta acción incomodó a Dan, pero lo único que podía hacer era nadar con Rob para salir. Luego nadaron hacia el pasaje siguiendo la cuerda guía. Dan iba primero, y Rob estaba justo detrás de él. En ese punto Dan se dio cuenta de que Rob había dejado de mover las aletas. Rob comenzó a descender en el agua, lo que horrorizó a Dan. Estaba cayendo en picada. A Dan le tomó entre 9 y 12 metros alcanzar a Rob y detener su descenso. Lo agarró por el tobillo izquierdo, lo subió y comenzó a nadar con él. Desafortunadamente, mientras todo esto sucedía, Dan perdió ambas aletas.
Dan pensó que Rob estaba respirando porque salían burbujas de su regulador, pero no estaba realmente seguro. Rob no se movía en el agua, así que Dan nadó con él hasta el pasaje estrecho. Justo cuando Dan se preguntaba cómo lograría pasar a Rob por la restricción, Rob pareció recuperar la conciencia. El hecho de que Rob estuviera consciente nuevamente fue un milagro, y Dan no podía creer lo que estaba viendo. Rob se despertó y comenzó a mover las aletas al mismo ritmo que antes, así que Dan simplemente lo soltó. Dan estaba tan feliz de que Rob estuviera despierto y moviéndose como de costumbre nuevamente. Miró hacia su indicador de presión de aire y vio que le quedaba muy poco aire en su tanque. Estaba preocupado, pero no en pánico, ya que él y Rob habían dejado tanques de repuesto al otro lado del pasaje. Finalmente entraron en el pasaje. Dan nadó bajo la cuerda guía y pasó por el centro, y Rob estaba por encima de ella. La corriente en el pasaje hacía que fuera difícil nadar. Cada momento se sentía más desafiante que el anterior. En un punto, la corriente se volvió tan fuerte que Dan tuvo que empezar a usar la cuerda guía para arrastrarse por el pasaje. Sus manos se aferraban con todas sus fuerzas porque sentía que si la soltaba, sería arrastrado de vuelta a la caverna. Las paredes del pasaje no eran uniformes, y tuvieron que colocarse de lado para hacer pasar los tanques. Rob también estaba luchando, pero pudo mantenerse cerca de Dan. Dan logró atravesar el pasaje estrecho y agarró uno de los tanques de aire de repuesto que habían dejado al otro lado del pasaje para la descompresión. Dan sintió un gran alivio al llegar al tanque de aire, porque su tanque de aire estaba casi vacío en ese punto. Si hubiera pasado más tiempo tratando de atravesar esa restricción, su aire se habría acabado y se habría ahogado. Encendió su tanque de aire y tomó unas cuantas respiraciones. Una inmensa sensación de alivio lo invadió. Dan se dio la vuelta y miró hacia el pasaje con su linterna, y se dio cuenta de que Rob ya no estaba junto a él. Si Rob hubiera estado iluminando su camino, lo habría visto. El terror invadió a Dan mientras agitaba frenéticamente su linterna para llamar la atención de los buceadores de apoyo en la caverna principal. Finalmente, Dan llamó la atención del buceador de apoyo Tom, que estaba nadando en la caverna principal. Dan hizo señales manuales indicando que Rob había desaparecido. Dan, quien medía 1,94 m y pesaba 95 kilos, dijo que no había manera de que pudiera regresar a la grieta estrecha para salvar a Rob. Dan no podía usar ese tanque de descompresión, que consistía en una mezcla diferente de gases, para ir tras Rob, porque el gas se volvería tóxico por debajo de los 36,5 metros. En ese momento el buceador de apoyo Tom también estaba bajo en aire, y no era lo suficientemente experimentado para atravesar esa restricción, encontrar a Rob y traerlo de vuelta. Intentar pasar a Rob por la restricción con 3 tanques de aire habría sido una sentencia de muerte. Dan pensó que estaba en una pesadilla y trataba de asegurarse de que esto realmente había sucedido. Dan pasó 3 horas en descompresión después de su inmersión y repasó todos los escenarios en su cabeza. Se dio cuenta de que Rob podría no haber estado coherente cuando recuperó la conciencia, y comenzó a nadar. Debió haber sido una función motora. Dan estaba aturdido mentalmente cuando llegó a la superficie a las 2 de la madrugada. Subió de nuevo al bote de buceo, y le contó al amigo de Rob y al equipo de televisión alemán lo que había sucedido. Rob estaba muerto y no volvería. La amiga de Rob, Steffi, la viuda de Ron Palmer que se había unido a la expedición, ella había esperado que su esposo liderara. Estaba enojada porque nadie le dijo antes lo que había pasado. Dijo que podría haber estado en esa grieta en 15 minutos y haber salvado su vida, pero no le dieron la oportunidad. Dan no estaba de acuerdo con ella y estaba agradecido de que nadie intentara salvar a Rob, porque si lo hubieran hecho, también habrían muerto. Habría sido un doble ahogamiento. Dan buceó al día siguiente con Brian Kakich, un buceador estadounidense especializado en recuperar los cuerpos de buceadores ahogados, y con Steffi. El cuerpo de Rob no fue recuperado hasta 2 días después, porque la extracción tuvo que sincronizarse con las mareas. Dan y Brian, un veterano buceador de agujeros azules, encontraron el cuerpo a 45,5 metros. Tuvieron que quitar todo el equipo de Rob para maniobrar el cuerpo a través del estrecho pasaje donde Dan lo había visto por última vez. Finalmente, llevaron el cuerpo de Rob a la superficie. No está claro exactamente por qué murió Rob. En los últimos años, se había concentrado en la filmación y en su sociedad en una pared de escalada en Bristol. Por otro lado,
Dan dijo que no había nadie más minucioso que Rob, por lo que era improbable que hubiera cometido errores. No se realizó una autopsia, pero el investigador de la Guardia Costera de Estados Unidos, Mike Popovich, y los buceadores involucrados creían que Rob había sufrido narcosis por nitrógeno. Se desorientó, quedó atrapado en el pasaje y se ahogó. Aunque Rob era un buceador muy experimentado y especializado en agujeros azules profundos, con más de 1000 inmersiones registradas, había hecho relativamente poco buceo en los últimos 10 años. Había registrado varias inmersiones en las 2 semanas previas al accidente, pero ninguna inmersión reciente antes de eso, a las profundidades a las que iban el 17 de agosto. Rob fue cremado en Inglaterra. Desafortunadamente, Steffi no pudo asistir al funeral. Ella espera que la gente no culpe a las cuevas por la muerte de Rob. Dice que las cuevas no matan. Fue puramente un error humano.